Soy el ingeniero José David Limones Pozos. Esta es una presentación que hago para el comité tutorial del avance de mi tesis, estudio del concepto de pendiente en bachillerato, a través de actividades que relacionan la imagen y la definición del concepto. Mi directora de tesis es la doctora Marta Leticia García Rodríguez. Los problemas detectados en aprendizaje de la pendiente es, por ejemplo, que los estudiantes no desarrollan un conocimiento conceptual que les permita relacionar los diversos significados que tiene la pendiente. Tampoco aplican el concepto de la pendiente para resolver problemas reales. La mayoría de los estudiantes pues únicamente conocen lo que viene siendo el procedimiento del algoritmo para calcular la pendiente y la interpretación de la pendiente en algunas situaciones específicas. Es muy posible que algunas de las dificultades que tienen los estudiantes para aprender el concepto de pendiente se deba a la variedad que tiene la pendiente. Por ejemplo, Moore, Russo, Conner y Rock sugirieron 11 representaciones de la pendiente al refinar y extender las representaciones que inicialmente fueron encontradas por Stump en el año 99 y 2001. Estas son las 11 representaciones que actualmente hay de la pendiente. Entonces, aquí tenemos de razón geométrica, indicador de comportamiento, propiedad determinante, razón algebraica, coeficiente paramétrico, propiedad funcional, constante lineal y situación del mundo real. Estas inicialmente fueron propuestas por Stone, más adelante Moore, Conner, incluso propusieron estas tres. Mi objetivo y mi pregunta de tesis son las siguientes. El objetivo es analizar la manera en que los estudiantes de bachillerato identifican, interpretan, relacionan y aplican las diversas representaciones del concepto de pendiente. Y la pregunta sería, ¿de qué manera los estudiantes de bachillerato identifican, interpretan, relacionan y aplican las diversas representaciones del concepto de pendiente? Quiero mencionar que cuando me refiero a identificar, es que los estudiantes sean capaces de reconocer ciertas propiedades intrínsecas de las representaciones del concepto de pendiente. Por ejemplo, en la razón geométrica, que las unidades que corresponden al desplazamiento vertical y horizontal, los alumnos sean capaces de identificarlas. Al interpretar, que los estudiantes sean capaces de explicar ciertas propiedades intrínsecas de las representaciones del concepto de pendiente. Por ejemplo, en la constante lineal, ¿por qué la pendiente de la recta es la misma al trasladarse la recta? Relacionar, que los estudiantes sean capaces de relacionar entre sí las diversas representaciones del concepto de pendiente. Por ejemplo, el concepto trigonométrico tiene relación con el concepto geométrico. Aplicar, que los estudiantes sean capaces de aplicar las diversas representaciones del concepto de pendiente en un contexto o situación real. En la revisión de la literatura, pues bien hemos analizado diversos textos, los clasifiqué de la siguiente forma. Interpretaciones que tienen los estudiantes acerca del conocimiento de la pendiente, también las interpretaciones que tienen los profesores acerca del conocimiento de la pendiente, dificultades que tienen los estudiantes para aprender el concepto de pendiente, errores que tienen los estudiantes cuando trabajan el concepto de pendiente, también algunos trabajos que son propuestas para trabajar con el concepto de pendiente, pero estas propuestas pues son de forma aislada. Por ejemplo, ven a la pendiente como una razón de cambio y también se ve su representación algebraica. En cambio, el trabajo que hago tiene que ver con todas las representaciones que tiene la pendiente. También se estudia la pendiente en el currículo tanto norteamericano como mexicano. La pendiente es un concepto fundamental en matemáticas, la cual tiene diversas representaciones. Por ejemplo, la algebraica, aquí podemos ver esta es la manera como la tiene representada. También aquí como un coeficiente. Entran en la categoría de algebraicas, geométricas también como una razón de cambio, trigonométricas como la tangente del ángulo, funcional también como una razón de cambio, ya sea constante o instantánea, entre dos variables.
Esta variedad de representaciones, volvemos a repetir, fueron propuestas inicialmente por Stom, luego de un estudio a profesores de matemáticas de secundaria en los Estados Unidos. También podemos afirmar que Stom consideró a estas diversas representaciones como unas imágenes conceptuales. Moore, Russo, Conner y Rook ampliaron estas primeras representaciones que fueron propuestas por Stom. Este es un resumen de lo que viene siendo las representaciones de las cuales estamos hablando. Aquí están las primeras propuestas por Stom y las demás por Moore, Russo y sus colegas. Pues bien, hicimos alusión a lo que viene siendo una imagen conceptual. ¿Qué es una imagen conceptual? Es algo que es evocado en nuestra memoria por el término concepto cuando lo vemos y lo escuchamos. Y usualmente no nos referimos a una definición. Eso es lo que llamamos una imagen del concepto. Que por ejemplo, en lo que viene siendo la palabra función, podemos ver aquí que cuando nosotros le preguntamos a los alumnos qué es una función, pues se le venga a la mente esta representación, o ya sea una tabla, una gráfica o un conjunto, ¿ok? Pero normalmente no va a ser lo que viene siendo la definición. Entonces, la imagen del concepto es algo no verbal asociado en nuestra mente con el término de concepto, y puede ser una representación visual en caso de que tenga una representación visual, o también puede ser una colección de impresiones y experiencias. Estas representaciones que tiene la pendiente, como son la algebraica, la geométrica, la trigonométrica, también son consideradas como imágenes conceptuales por Stom, ya que fueron resultado de un estudio en el cual se le preguntó a los profesores qué es lo que era la pendiente, qué es lo que significaba la pendiente, y todas estas representaciones las categorizó y son resultado precisamente de preguntarle a los profesores qué es lo que significa la pendiente. Y son estas las que utilizamos para hacer esta tesis, que son todas estas 11 representaciones. Bueno, ¿cuál fue la metodología? Se diseñaron 9 actividades de los 11 conceptos de la pendiente en una prueba escrita para analizar la forma en cómo los estudiantes identificaron, interpretaron, relacionaron y aplicaron el concepto de pendiente. La prueba fue aplicada a 6 alumnos de 15 a 16 años de quinto semestre. Estos fueron elegidos al azar y fueron pocos alumnos debido a la contingencia. Aquí en la preparatoria número 18, en el municipio de Tlapehuala, que depende de la Universidad Autónoma de Guerrero. La prueba está basada en estas imágenes conceptuales de la pendiente, y son 9 actividades escritas y 3 que son actividades que se hacen en el programa de GeoGebra. Por ejemplo, aquí tenemos una de ellas, que es la actividad 1, la que nos referimos como razón geométrica. También fueron tomados en cuenta, dado el plan de estudio que nosotros tenemos aquí en la universidad, el que, por ejemplo, nosotros comenzáramos con la razón geométrica. Esto es porque pues, las razones se ven en matemáticas, no como tal en el plan de estudios de la universidad, pero en secundaria, en primaria. Y después dimos continuidad de esta manera, de manera ordenada, una actividad 2 que viene siendo la razón algebraica, no la muestro aquí, que es lo que se ve también de acuerdo al plan de estudios, y nos fuimos así, y terminamos por ver la última que vino siendo la de cálculo, la de concepto de cálculo. ¿Ok? Entonces tomamos un orden para que las fueran ellos abordando. Entonces aquí tenemos una actividad, una razón geométrica. Ahorita vamos a explicar brevemente en qué consistían estas pruebas. En un análisis de resultados que tuvieron los alumnos, cuando ellos identificaron, interpretaron, relacionaron y aplicaron las diversas imágenes del concepto, se presenta la siguiente tabla. Este es cuando se analiza lo que viene siendo lo que es identificar. Aquí tenemos a algunos de los participantes. Aquí tenemos las pruebas, que es ¿por qué hay 2 columnas? Porque se identificaron, en esta cuestión se identificaron hasta dos propiedades, ¿no? Aquí nada más había una, la de razón algebraica, propiedad determinante y propiedad funcional. Esto quiere decir que lo hizo completamente bien, o sea, que identificó completamente bien los elementos de razón geométrica.
Aquí fue que en razón algebraica, o sea, lo que tenía que identificar no lo hizo completamente, lo hizo parcialmente, no lo hizo todo el ejercicio correctamente, ¿ok? Y igual de las otras formas, de los otros conceptos. Por ejemplo, aquí en lo que viene siendo identificar, aquí tenemos la imagen que se refiere a razón geométrica. O sea, ¿qué tenía que hacer? En la actividad 1, identifica las unidades del desplazamiento vertical y horizontal. Ok, eso es lo que tenía que hacer. Entonces aquí vemos en la prueba que dice aquí, en el inciso A y en el inciso B dice, para la recta que pasa por los puntos A y B, identifica el desplazamiento vertical y horizontal que se requiere para ir del punto A y el B. Entonces aquí tenía que escribir cuántas unidades. Entonces, una, dos. Entonces eso es era lo que tenía que escribir para ir de A y B. Y horizontales, una. De igual forma del punto B al punto C. Entonces, a eso es que se refiere con identifica las unidades del desplazamiento. Ahora, otro que tiene que ver con, esta es otra, otra parte del mismo ejercicio, es la dirección, ¿ok? Entonces aquí tendría que ver la dirección. Aquí está identificando las unidades y después tiene que identificar la dirección. Esto también es parte del ejercicio, es decir, es diferente, una dirección es que vaya de A a B y otra cosa es que vaya de B a C. Por eso decimos que es parcial cuando no, por ejemplo, a lo mejor no identificó el signo o identificó, por ejemplo, sí identificó el signo, por ejemplo, de A a B, pero no identificó el signo de B a C, no lo identificó correctamente. Podemos decir que lo hizo de forma parcial. Entonces, también en razón algebraica, por ejemplo, decía aquí, identifica los puntos de la gráfica de la figura 1, que es lo que se le pide aquí, con base en la figura, en base a las figuras de la actividad 1, o sea, estas, identifica los siguientes puntos. Entonces tenía que identificar los siguientes puntos, pero también, además tenía que hacer las diferencias, ¿ok? Para calcular lo que viene siendo la pendiente. Entonces, esto es lo que se hizo. En cuanto a esta actividad, podríamos ver acciones que tendrían que ver con identificar, también acciones que tenían que ver con interpretar, con relacionar y con aplicar, ¿ok? Desde la primera actividad mm, hasta la novena actividad. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que tuvimos? En la actividad 1 del concepto de razón geométrica, la mayoría de los alumnos tuvieron problemas para reconocer lo que es una razón equivalente. ¿Ok? Por lo tanto, no pudieron afirmar que la recta 1 y la recta 2 tienen la misma pendiente. En la actividad 2 del concepto de razón algebraica, la mayoría de los alumnos tuvieron problemas para calcular el valor de la pendiente usando la fórmula. Algunos de estos errores son no sustituir correctamente las coordenadas y hacer mal las restas en el numerador o en el denominador. En la actividad 5 del concepto de constante lineal, la mayoría de los alumnos no respondieron correctamente, probablemente por varias razones, como la razón no quedaba en los puntos enteros al ser trasladada, lo que dificultó calcular la pendiente. Es decir, cada una de las actividades tuvo un mejor desempeño que otras. Y ya para terminar el aporte que estamos haciendo con esa tesis, pues son principalmente dos que tienen que ver con que nosotros lo que estamos haciendo es que las actividades que hicimos las relacionamos entre sí, de tal forma que para contestar la octava, la novena actividad, pues nos tenemos también que valer de la primera actividad, de la segunda actividad. También nos dimos cuenta que la primera actividad, la que viene siendo la de razón geométrica, es una herramienta muy poderosa que puede ser utilizada para poder ir aprendiendo la pendiente conforme en la secuencia en el plan de estudios.